Con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Muy buenas noches, estamos emitiendo en directo Contravía desde el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía, gracias al auspicio de la Universidad Pedagógica Nacional. Hace unas semanas se lanzó una campaña que lleva como nombre Encuentre el rostro de la violación. Y es una campaña que busca ponerle de presente al país que se ha disparado la violencia sexual contra la mujer, tanto en ciudades como en el campo. Y ese va a ser nuestro tema de hoy en Contravía. Por eso hemos invitado a Juanita Barreto, quien es asesora en asuntos de mujer y género del alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón. También nos acompaña Sofía Díaz, quien hace parte de la Red de Mujeres y es la coordinadora para Bogotá de la campaña Encuentre el rostro de la violación, que les he venido mencionando. Y también me acompaña Claudia Mejía, que ha estado con nosotros en otros programas y es una experta en abordar el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Con ellas vamos a abordar este tema. Yo le doy las buenas noches a Juanita, a Sofía y a Claudia. Y a ustedes, amigos y amigas, bienvenidos por estar en Contravía. Bueno, Sofía, ¿por qué la Red de Mujeres a nivel nacional lanza una campaña que denominan Encuentre el rostro de la violación? La Red Nacional de Mujeres, desde sus 13 puntos focales, ha lanzado la campaña Encuentre el rostro de la violación, teniendo en cuenta el incremento de las cifras de violencia sexual en el país. Paralelamente, Juanita, ustedes desde la alcaldía lanzan una campaña que se llama Alerta Rojo, Violeta Vive, Compromiso Social contra la Violación. A ver, ¿hay indicadores de que se está disparando la violación sexual en Colombia, en Bogotá, o es que han aumentado las denuncias sobre el tema de la violación? Hay un elemento. Creo que es muy importante tener presente que cuando en todos los países del mundo y en la historia aumentan los delitos sexuales y aumenta la violación, básicamente eso coincide con el incremento de la violencia y de los delitos políticos y de la guerra, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esas tasas de las estadísticas. Pero tendríamos entonces que decir que la violación efectivamente ha aumentado en Colombia, pero además al mismo tiempo que aumentan las cifras, porque realmente cuando ya se empieza a denunciar este delito, se empieza a abrir caminos para lo que nuestra campaña quiere llamar compromiso social contra la violación. ¿Por qué Alerta Rojo, Violeta Vive? ¿Qué significa este juego de palabras? Muy rápidamente, Alerta Rojo es un llamado que empezamos a hacer desde noviembre, por eso. Ajá. En noviembre del año pasado, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y uniendo a las voces de muchas mujeres y de distintas mesas de trabajo de mujeres que se estaban haciendo, la alcaldía lanza la campaña Alerta Rojo, declara a la ciudad en estado de emergencia frente al delito y frente a la calamidad pública que constituye el delito de la violación. Violeta Vive, porque con este decimos que pare la violencia, con este decimos todas somos violetas. Violeta puede ser María, puede ser Cristina, puede ser Dioselina, puede ser Inés, una violeta que ha sido vejada por el delito de la violación o que puede serlo. Y entonces hombres y mujeres nos unimos en un compromiso social para que cese la violación. Claudia, Juanita expone y dice, según diferentes estudios y diferentes momentos de la historia, en países donde se agudiza el conflicto armado, se agudiza la violación sexual. Usted, que es una estudiosa del conflicto armado y de la violencia sexual. En efecto, Holman, la violencia sexual, la violación y otras formas de violencia sexual de las que son víctimas las mujeres en los conflictos armados son un continuo de la violencia sexual y de la violencia intrafamiliar que viven las mujeres en tiempos de paz o por fuera de los campos de batalla. ¿Qué significa esto? Que el poder que los varones sienten sobre el cuerpo de la mujer en tiempos de paz se expresa también en tiempos de guerra, profundiza la discriminación, profundiza la violencia que se ejerce contra las mujeres porque tienen el poder de las armas. En Colombia, nosotras las mujeres y multiplicidad de organismos de derechos humanos hemos denunciado que los diferentes actores armados, las guerrillas,
los paramilitares y los agentes del Estado han hecho de los cuerpos de las mujeres escenarios de guerra, con el objetivo de crear terror en las comunidades, con el objetivo de castigar el supuesto honor, entre comillas, por favor, del adversario, también con el objetivo de castigar a las mujeres cuando transgreden los roles de género que ellas, en opinión de los actores armados, deberían cumplir en las comunidades. Dice Juanita que se agudiza cuando se agudiza el conflicto armado, el tema, pero estamos viviendo un proceso de paz con los paramilitares, ¿no debería haber disminuido? ¿Se mantiene o se dispara la cifra? Entre el año 2002 y el año 2003, estamos hablando del inicio del cese de hostilidades, hubo un aumento de la violencia en general, de los ataques de los paramilitares a la población en general, en un 30%. No obstante la afirmación que se hace que hay una disminución. Y a las mujeres en concreto hubo un aumento de un 35% en general de las violencias. Cuando te hablo en general te estoy hablando de la ejecución, de la desaparición, de la tortura y de la violencia sexual. Ahora bien, respecto de la violencia sexual, hubo un aumento del 700% de las cifras que se reporta de violencia sexual por parte de los paramilitares a las mujeres. Pero cuando yo te estoy diciendo 700%, te estoy diciendo en términos absolutos de todas las violencias. No, de la violencia sexual, o sea, las violencias 700% de la violencia sexual. Pero las diferentes formas de violencia en general hay un aumento, como te dije, para las mujeres de un 35%. Sofía, ¿qué ha podido encontrar la red de mujeres en esta campaña que ustedes están adelantando, Encuentre el rostro de la violación? A ver, la red lanza la campaña teniendo en cuenta que las cifras de violencia sexual por fuera del conflicto armado se han disparado. No solo en el caso de Bogotá, sino a nivel nacional. Uno podría decir que en el caso de los municipios en donde esta cifra se ha incrementado son los municipios de Chaparral en el Tolima, y es más, es el Tolima el municipio con más índices de violencia sexual. Están dos municipios, el de Chaparral y el del Tolima. En el segundo lugar está Leticia, en tercero está Antioquia con Puerto Berrío y por último Cundinamarca, sin tener en cuenta Bogotá. Vale la pregunta, ¿cuál es el rostro de la violación? De eso se trata la campaña. Es una campaña que tiene como estrategia un concurso en el que se está convocando a hombres, mujeres, artistas, no artistas, a que participen mediante dos posibilidades, o una campaña o una pieza publicitaria, que puede ser un afiche, que puede ser un programa, algo para la televisión, o solo una pieza. La idea es que lo que está propuesto como campaña no debe ir propuesto como pieza, y debe estar presentado este trabajo a junio 30 a las 5 de la tarde en cada uno de los sitios donde la Red Nacional tiene puntos focales. ¿Por qué se dispara también la violación fuera del conflicto armado? Es un problema de inequidades de género, por lo mismo que dice Claudia, porque hay una concepción de poder del hombre sobre la mujer, ¿sí? Y en ese sentido el hombre cree que puede ejercer el poder sobre la mujer, y un acto de poder y de fuerza es la violencia, y es la violencia sobre el cuerpo femenino, ¿sí? Pero no solo eso, es también, no solo es un acto de poder, sino también un acto de violación a los derechos humanos de las mujeres, pero también a su propia intimidad. Y cuando decimos la intimidad, vuelvo al tema de la dificultad que tienen las personas, en especial las mujeres, para denunciar este delito. ¿Por qué? Porque es contar lo de su vida íntima en un espacio de lo público, y es también, como lo decía Juanita, la deshonra que siente no solo ella, sino su familia, sus hijos, pueblo, el esposo, todo el mundo. Pareciera que Colombia está encontrando, o la mujer colombiana está encontrándose hoy con la posibilidad de mirarse y hablar de que ha sido objeto de una violación sexual, cosa que antes no sucedía en la historia del país, con estas múltiples violencias que hemos atravesado, solo hasta hoy. ¿Cómo es este fenómeno, Juanita? El único delito en la historia, en toda la historia de los delitos, en donde la primera sospechosa y a la primera persona que termina siendo señalada como culpable
es la persona que denuncia el delito, que habla de él, es el delito de la violación. Porque la primera, cuando se pone una denuncia de una violación de una caja fuerte, allí, primero, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se le cree al denunciante. Pero en cambio, quien habla de que fue violada, la primera incluso que siente dudas sobre qué pasó, qué hice, y se señala a sí misma como culpable, que no debería ser en ningún caso. Entonces es ahí donde quiero decir que ha sido legitimado socialmente. La violencia contra las mujeres, bien lo decía Claudia hace un momento, ha estado legitimada en la legitimidad que socialmente se le ha dado a que la mujer es propiedad de otro. Y como propiedad de otro, y como la mujer ha sido trabajada y vista hasta por las canciones como una cosa tan linda eres tú, cosas como tú son para quererlas, esas cosas como tú se ponen en cualquier lugar, y esas cosas también, con las cosas se hace lo que se quiera. Entonces, estos datos que no son solo de ahora, y entonces ya ahí voy a entrar a una segunda fase, podríamos hablar de una fase en la historia en donde no había delitos contra las mujeres y la violencia no tomaba las páginas de la prensa seriamente, solamente allá las páginas del Snob, como si los casos pasaran como si fuera uno. El drama de la violencia contra las mujeres, el drama de la violación apenas empieza a tener lugar como drama en la historia. Explícanos la violencia sexual, cómo se manifiesta. No necesariamente violencia sexual quiere decir acceso carnal violento, no. Violencia sexual, podríamos decir, uno, acceso carnal violento, que es lo que tradicionalmente se llama violación, acoso sexual, abuso sexual. Y entonces, los casos de acoso sexual y de abuso sexual y de violencia sexual son aquellos casos que realmente están lesionando la integridad, está comprometiéndose el cuerpo de las personas agredidas por su condición sexual y además lesionando su integridad física, ¿sí? Entonces, ahí el acceso carnal violento tiene un problema muy grande. ¿Por qué? Porque uno de los problemas es el mismo procedimiento, y es que se pretende que haya comprobación del delito, y en esa comprobación se supondría que solo se puede demostrar si el hecho se comprueba, prácticamente hay que repetir, reconstruir el hecho, y esa reconstrucción trae en sí nuevo dolor a las personas. Hay ya un protocolo, y entonces hay un protocolo para la atención de víctimas de derechos sexuales, de delitos sexuales, y ese protocolo está construido en todo el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres a su cuerpo y de lo que hoy se conoce como los derechos sexuales y reproductivos. Allí las mujeres tienen derecho a su cuerpo, y hoy ya saben que existen no solamente un protocolo, sino unas instancias, unas instituciones que pueden atenderlas y recoger la denuncia. Eso permite decir, estamos con la denuncia misma empezando a enfrentar 3.173 casos, si lo dividimos en 365 días. Ya tendríamos que decir que por día hay mucho más de 10 casos atendidos, denunciados. Y si sabemos que el subregistro es decir, no se denuncian más del 25% de los casos, en los casos en que en estudios se ha demostrado ya que, por ejemplo, los datos realmente de violencia sexual, según los niveles, por ejemplo, los de acoso sexual, que es el nivel que no tiene la implicación ya del acceso carnal violento, se denuncian solamente en un 5%. Okay. Y bueno, ahí por eso es que se está hablando de que Bogotá está en alarma frente al tema de la violencia sexual contra la mujer. Claudia, tú hablabas de la violencia sexual después del cese de hostilidades declarado por los grupos paramilitares y hablabas de una segunda fase. Quisiera simplemente reforzar que los datos de los que voy a hablar de ninguna manera reflejan la dimensión exacta de la realidad en Colombia. ¿La realidad es peor? Es mucho peor, Holman. Es mucho peor porque si en aquellos casos
en los cuales las mujeres no están presionadas por el poder de las armas, no están amenazadas por el poder de las armas y denuncia, están bajo el nivel de denuncia, a pesar de que esté aumentando, pero están bajo. ¿Cómo será cuando además tienen la amenaza de los actores armados? Quiero retomar algo que dijo Juanita para poder presentarte las cifras antes del cese de hostilidades. Según la misma medicina legal, es decir, estamos hablando de una fuente oficial, no estamos hablando de, dijéramos, una fuente oficial. En Estados Unidos, uno de cada 4 delitos es denunciado. En Colombia, 1 de cada 20 delitos nomás es denunciado. Bien. ¿Qué cifras tenemos entonces desde 1998 hasta el 2000? Solamente quiero resaltar dos cifras, Holman. En primer lugar, quiero hablar que entre el año de 1998 y el año de 1999 hubo un descenso en las cifras por las afectaciones a los derechos por parte de los paramilitares en un 31%, mientras en ese mismo año, Holman, hubo un aumento en un 116% de violaciones a los derechos de las mujeres. Aquí te estoy hablando no solamente de violencia sexual, nuevamente ejecución, desaparición, tortura y violencia sexual. Entre los años 99 y 2000 hubo un aumento general de un 173%. Pero para las mujeres de un 204% de violaciones a sus derechos por parte de los paramilitares. Y nuevamente, Holman, quisiera soportar estas cifras. ¿Tienes alguna cifra por parte de la guerrilla? En este momento, estas cifras son cálculos que hemos hecho a partir del informe que ha elaborado Justicia y Paz y que ha elaborado el CINEP, y son informes producidos a partir de los análisis que están haciendo en el marco de este proceso de negociación. No tendríamos, lo cual no significa que de ninguna manera, como lo dije en un comienzo, no haya también, porque la hay, afectación por parte de los diferentes actores armados a los derechos de las mujeres, incluida la violencia sexual. Hemos escuchado por parte de Juanita cómo crece la violencia sexual en Bogotá y que violencia sexual tiene otros componentes como acoso sexual, como bien lo dijo Juanita. Yo quiero preguntarle a Sofía, ¿cuál es el tipo, las características del acosador sexual, del violador? Uno oye con frecuencia que por lo general el violador es una persona cercana a la familia, cercana a la víctima. En este caso, en el caso de los menores de edad, sí, y qué bueno que me hace esa pregunta, porque el incremento de violencia sexual en los niños, en los rangos entre de 6 a 10 años, es del 44%, según cifras de medicina legal. Y en estas poblaciones, en menores de edad, cuyos rangos van entre 6 a 10, 5 a 9 y 10 a 14 años, uno podría decir, o los estudios dicen que las personas más cercanas, que es su padre, que es el padrastro, o que es un vecino o un amigo, que la persona conoce, que el menor de edad conoce. En el caso de las personas adultas, la situación cambia. Como lo decía Juanita, las mujeres somos responsables, según lo dice la cultura, por ser violadas, porque utilizamos faldas cortas, porque utilizamos ropa ajustada, ¿cierto? Son todos esos patrones de orden cultural que empiezan a culpabilizar a la mujer y hacerla responsable de este delito. Tanto que las mujeres que son violadas, además de ser violadas, tienen que decir, no, oiga, es que yo no soy culpable de esto. Tenemos casos con ocasión de la campaña de mujeres que la justicia dice, no, es que usted no pudo haber sido violada realmente, porque si usted estaba bajo efectos de sedantes, ¿cómo puede usted relatar de manera tan clara los hechos? Igual ha sucedido en el caso de Bucaramanga, de Sandra Orejarena, un caso también apoyado por la Red Nacional de Mujeres, en donde quien la violó es un político de la zona. Le hicieron un examen grafológico y hoy día esa mujer violada, que tuvo el valor de denunciar, además de eso tiene que probar que ella fue la que realmente firmó, y el violador está ejerciendo como un concejal, como un diputado en la Asamblea de Santander. Sofía, ya nos quedan los últimos minutos del programa. Y yo creo que tú invites a las mujeres que seguramente están viendo Contravía para que denuncien, y dónde lo pueden hacer.
A ver, la campaña tiene varios sentidos. Uno, visibilizar un problema grave en la sociedad colombiana que afecta de manera directa a las mujeres, pero también decir, hombre, los niveles de impunidad en este tipo de delitos son muy altos. Hay que hacer las denuncias, y hay que hacer las denuncias, hay que ir a la fiscalía, hay que ir a medicina legal, a que practiquen el examen sexológico, ¿sí? Porque lo que sucede es que en este caso de los delitos de violencia sexual, sí y solo si se practican los dictámenes sexológicos cuando hay un responsable. ¿Hay alguna línea donde puedan llamar? No tenemos una línea donde puedan llamar, pero si quieren mayor información sobre la campaña o algunos apoyos, pueden llamar en el caso de Bogotá al 245-0514 o al correo de la Red Nacional de Mujeres, Red Bogotá, redmujeresbogotá@etv.net.co. Okay. A ver, Juanita, desde tu experiencia, invita a las mujeres a que denuncien, a que se fortalezcan en la denuncia, y dónde pueden denunciar en el caso concreto de la campaña que está lanzando la Alcaldía de Bogotá. Sí, Holman, es muy importante para las mujeres y los hombres que realmente están convencidos de que porque tenemos que avanzar. Hay hombres víctimas de abuso sexual. También hay hombres, efectivamente, y además, si se trata realmente de igualdad, de avanzar para una igualdad de oportunidades frente a las mujeres, no es una igualdad en términos de que se equiparen las cifras de violencia y de violación. Y si algo resulta muy preocupante es que realmente cuando se traen los datos de violencias frente a las mujeres, entonces empezamos a ver cómo han crecido las violencias frente a los hombres, y allí tendríamos que decir también que es importante ser muy rigurosos. Mira, frente a esto podemos decir claramente, ¿sí?, que de los casos reportados, podemos decir que las personas que agredían en un 97-62% de los casos son varones, ¿sí? En los estudios que se han hecho sobre los casos reportados al Consejo Local, a los consejos de atención a víctimas de la violencia, que hay un consejo distrital. Háblale de eso, detengámonos aquí. Y dile a nuestros televidentes, mire, en el caso de Bogotá, diríjanse a... Bueno, entonces, en cada una de las localidades de Bogotá existe un consejo local de atención a víctimas de la violencia sexual. Eso es importante que se sepa. Esos consejos, entonces, tienen distintas sedes para atender, porque son consejos que están en este momento realizando una acción articulada entre las distintas entidades. Voy a mencionar los nombres de las entidades en donde se pueden, a donde se pueden dirigir entonces. A las comisarías de familia, es una, a la fiscalía, a la policía, a los sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y especialmente a los centros operativos locales del Departamento Administrativo de Bienestar Social del distrito, también a Medicina Legal, a los CADELS o a las Secretarías de Salud y a las personerías. Miren ustedes que hay una gama de posibilidades y en cada una de estas entidades, en este momento en el distrito, que hay un enfoque de reconocimiento de los derechos, ¿sí?, de las mujeres, y un enfoque de derechos humanos para atender. Realmente hay una voluntad política para mostrar cuáles son los espacios para atender, recepcionar esta denuncia, atender a las mujeres y a las personas, ¿sí?, a los hombres, y también que han sido vejados con este delito, y para acompañarlos en este proceso, que siempre de por sí la denuncia ya es una iniciación de un proceso de reconocimiento del derecho. Bueno, gracias, Juanita. Claudia, ya para terminar, un llamado a que la mujer denuncie, pero en el caso del conflicto armado, uno debe entender que, bueno, se debe producir en las regiones, a dónde se deben dirigir en el caso de las regiones o en el caso de las zonas de mayor confrontación armada en el país. Déjame responderte de dos maneras, Holman. Es claro que la Defensoría del Pueblo, por el mandato que tiene y la responsabilidad que tiene frente a la protección de los derechos en general de la ciudadanía, es en efecto una de las más importantes centros de recepción de posibles denuncias. Sin embargo,
Yo quisiera respondértelo de otra manera, Holman, y es, en este momento se debate en el Congreso de la República el proyecto de justicia y paz. Las mujeres exigimos, las mujeres esperamos, las mujeres proponemos que sea esta la oportunidad, Holman, que fuera la oportunidad para que en una decisión que tome el Congreso de la República realmente decida sobre un proyecto de ley que garantice que habrá justicia con las víctimas en general, que se garantizarán los derechos de las mujeres a la verdad, a la justicia y a la reparación. No creemos, Holman, que este proyecto que hoy en día está aprobado sea el proyecto que garantice esos derechos a las mujeres víctimas. No estamos hablando solamente desde la expresión ciudadana de las mujeres. Esto que estoy diciendo, la esperanza de que fuera una oportunidad efectivamente y no un manto de impunidad que va a tenderse sobre el país como en efecto va a ser. También quisiera rescatarlo de lo que ha dicho la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien además tendrá próximamente una visita en Colombia para verificar la situación de las mujeres. Bueno, Claudia, llegamos ya al final de nuestro programa. Es lógico, en media hora no podemos tratar la magnitud, la alarma que hay en este momento sobre Bogotá, y yo me atrevo a decir, Juanita, Claudia y Sofía, que sobre el país en el tema de la violencia sexual contra la mujer. Pero bueno, hemos dado, digamos, un campanazo, como lo ha venido dando las diferentes campañas que se han lanzado. Violencia sexual contra la mujer, reconozca el rostro de la violación contra la mujer, a denunciar. Estamos en alarma, señoras y señores. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.